Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su clase de Derecho del Trabajo, Derecho a la Seguridad Social. En esta ocasión vamos a revisar las lecciones de la semana de las unidades 6 y de la unidad 7, que corresponde más a un tema de seguridad social. Entonces, para dar un breve preámbulo, una pequeña introducción, les voy a poner un videíto y después continuamos. Claro, el derecho a la seguridad social pues surge del derecho al trabajo, está previsto en el artículo 123, apartado A, en este caso ya que son trabajadores, de la Constitución, ¿verdad? Exactamente, de la Constitución. Y bueno, el derecho a la seguridad social pues claro viene de la lucha de los trabajadores por una protección no solo para ellos, sino también para sus beneficiarios, los cuales pueden ser por consanguinidad o por afinidad, como digamos que sería el caso. Entonces, esta protección, digamos, abarca no solo recibir atención médica o servicios médicos como ir al IMSS o para el apartado B ir al ISSSTE, sino también, como en este caso, la pensión de viudez o, digamos, pensiones de orfandad, o sea, un apoyo, digamos, para cuando fallece el trabajador, que sus dependientes económicos tengan todavía como si tuvieran ese ingreso que lo sustentaba. Entonces, este derecho pues es muy importante porque comprende no solo a la persona, no solo al trabajador, sino también a su familia. Oye, Carlos, en esto que dice Ada, me surge una reflexión. A ver, parece que a veces los derechos los damos como por supuestos, ¿no? Como que, bueno, pues hay un IMSS o hay un ISSSTE y pues nos tiene que atender o hay una ley que regula esto de la manera que sea, pero ahí está la ley. Pero esto que nos está diciendo Ada, caray, tiene mucho fondo, creo yo. Creo que es un comentario bien atinado porque está hablando de la vida de las personas. ¿Sí? Está hablando de lo que la persona puede esperar, desde luego derivado de su carácter de trabajador, como muy bien lo señalabas, esta reivindicación o este vínculo entre derecho al trabajo y seguridad social me pareció muy, muy correcto, muy atinado. Pero, vaya, tener seguridad social, caray, no es una cosa menor. Y creo que es uno de los grandes retos que los estados modernos se están enfrentando hoy, ¿no? La seguridad social pues deriva precisamente ordinariamente de este tipo de relaciones laborales, pero no es la única forma. Hay otros mecanismos de seguridad social que sin necesidad de tener el carácter de trabajador, el Estado está obligado a implementar. Y además no se limita tampoco precisamente a una pensión por orfandad o de viudez. Implica pues otro tipo de derechos que, como dices, no los vemos de primer momento. Estancias infantiles, guarderías, actividades recreativas. La seguridad social es un cúmulo de derechos que el trabajador tiene posibilidad de acceder a causa de su relación de trabajo o en caso de las personas que no tienen una relación de trabajo como tal, el Estado al menos tiene que garantizar esta cuestión de salud, de derecho a la subsistencia para las personas que ya no están en vida, en una edad económicamente activa, productiva. Y entonces implica demasiadas obligaciones también para el Estado. Obviamente los sistemas de seguridad social a nivel mundial tienen en general un problema económico porque es lo que te iba a preguntar justamente, porque todo esto que estás, que los dos nos ayudaron a entender y a plantear, bueno, pero todo esto cuesta. O sea, y también había por ahí un argumento, ¿no? De decir, oye, ¿cómo manejamos el costo financiero de ampliar la base de derechohabientes? Sea porque tienen la relación laboral y cotizan directamente, o sea porque son beneficiarios por relaciones de afinidad, consanguinidad, etcétera. Pero hay un tema también ahí financiero, ¿no? Sí, y de verdad son de las cosas que, no podemos dejar de tener en consideración porque sabemos tener una clínica del Seguro Social en nuestra comunidad, en nuestra delegación, en el Estado, pues cuesta. Tener médicos, personal, medicamentos cuesta. Obviamente esto tiene que salir de algún lugar. Lo ordinario es que sale de las cuotas de las aportaciones de seguridad social. A lo mejor resultan insuficientes, pero se supone que también en el diseño del sistema de seguridad social, el Estado, el legislador, a la hora de establecer, vamos a pagar el 8% de cuotas de seguridad social sobre el sueldo base, tuvo que haber considerado que ese 8% era lo suficiente
para cubrir todas las demandas y necesidades que había que satisfacer. Eso creo que se llama cálculo actuarial o una Así cosa así, es. ¿no? Digo, Y lo realizan genios de las matemáticas, sí, en teoría. seguramente ningún abogado, yo por lo menos no me sentiría capaz, seguramente ustedes sí lo son, pero yo me declaro públicamente incapaz de hacer esos cálculos, pero como muy bien dices, sea el cálculo que sea, pues tendrá que ser suficiente, tendrá que abarcar justamente estos beneficios que están determinados en la ley, ¿no? Claro. Bueno, entonces ahí quedamos con el tema de la seguridad social. Y ahora sí vamos a introducirnos un poquito más en los temas que vienen en estas lecciones, ¿no? Ya pudimos observar, eh, pues que precisamente la ley general, perdón, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, ay, denme un segundito porque no sé si ya se dejó de compartir la pantalla, pero creo que ya. Ya creo que ahí está. Ok, por una parte tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra base, que es nuestra ley fundamental. En el artículo 123, que ya lo hemos platicado, se establece pues el tema de la seguridad social, dividido en dos formas, ¿no? Aquellos que trabajan con los particulares, pues tendrán acceso a la seguridad social, al IMSS, y aquellos que trabajan al servicio del Estado trabajarán y tendrán derecho a instituciones de salud pública como es el ISSSTE. Ahora, ahorita tocaron un tema donde dice que, pues, ¿dónde quedan aquellas personas que no tienen seguridad social por una relación laboral? Y tenemos, por ejemplo, el tema de, pues, el seguro popular, que después se convirtió en INSABI, que después desaparecieron y que hoy por hoy opera el IMSS Bienestar, que antes era IMSS Oportunidades. Y como ustedes saben, estos tres órdenes de seguridad social operan de distinta forma en cuanto a los recursos. El IMSS pues va a tener una cuota del Estado y va a tener una cuota patronal y va a tener una cuota del trabajador. De esa forma, pues trata o procura atender todos estos derechos. Pero como bien lo decían en el video, no solo estamos hablando de un tema de salud, estamos hablando de un tema recreativo. ¿Recreativo cómo? Bueno, antes estas instituciones tenían, por ejemplo, centros vacacionales, literal como Huastepec o no sé, Tepetongo, este tipo de centros vacacionales donde las familias pueden acudir con ciertas preferencias, con membresías, con costos más asequibles para una vacación. En un segundito. Y entonces pueden tener acceso a este tipo de centros recreativos, ¿no? Y de diversión. ¿Qué otro tipo de situaciones abarca la seguridad social? Pues abarca también el tema de la vivienda, que es el Infonavit o el Infoviste, perdón. Y esto se refiere a la organización de viviendas o de unidades habitacionales con viviendas asequibles para poder generar este tipo de créditos y que las personas puedan tener un hogar propio, ¿no? Entonces, pues esa es otra de las formas. Y pues tenemos, por ejemplo, eh, que la ley del Seguro Social establece que tiene por objeto, perdón por la pastillita, pero es que si no me va a dar una tos imparable. Por finalidad
garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica y protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado. Esta ley de seguridad social, la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, como yo les he comentado en varias ocasiones, pues tiene un fin bastante noble, por así decirlo, y tiene objetivos sociales muy coherentes, muy completos para una población, ¿no? Para que la población disfrute, para que la población tenga protegidos derechos durante toda su vida y hasta el final de sus días. No obstante, hoy por hoy, pues la realidad es que el sistema está a punto de reventar. ¿Por qué? Porque la población, pues obviamente creció. Los cálculos de los que hablaban, pues a lo mejor los cálculos fueron buenos, pero a lo mejor la ejecución del recurso no fue buena y entonces ha habido un atraso en el tema de derechos desde la infraestructura en materia de salud, los hospitales no son los adecuados para brindar atención, el tema de casas de los créditos de Infonavit, de Infoviste, los centros vacacionales, pero sobre todo el tema de pensiones son temas que están sobre la cuerda floja justo porque pues no hay una organización, no hay una administración como se debe. Y bueno, pues obviamente ante todo esto, no solo el trabajador activo, por así decirlo, es aquel que tiene derecho a todo este tipo de situaciones, sino también sus familiares, ¿no? En el caso de alguien soltero, por ejemplo, pues quien podría tener acceso a la seguridad social, además de la persona que trabaja, podrían ser sus papás. En el caso de una persona que tiene familia, pues quien tiene acceso a la seguridad social puede ser, hablando de un hombre o de una mujer, su pareja, su concubino o esposo y sus hijos, ¿no? Siempre y cuando estén registrados a su nombre. Entonces vemos que aquí la cuota que está designada o que está establecida para el trabajador, pues no solo cubre lo del trabajador, sino que cubre también lo de su familia, que son personas que no están trabajando. Entonces, pues por ahí puede haber un hueco, ¿no? Importante para poder atender esta necesidad. Y pues en la ley del Seguro Social podemos observar que la realización de la seguridad social está a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos descentralizados conforme a lo dispuesto. El seguro social también es un instrumento básico de la seguridad social establecido como un servicio público de carácter nacional en términos de la ley. La organización y administración del seguro social en los términos consignados en la ley están a cargo del organismo público descentralizado, que ya sabemos que es el IMSS, y va a tener personalidad jurídica, patrimonio propio, de integración, etcétera. Entonces, pues sí es muy importante que revisemos cuáles son las características y durante su lección, pues ustedes también podrán observar que tienen un tema de principios. Debemos de recordar nuevamente que esta primera etapa de derecho del trabajo y seguridad social es meramente teórica, porque el procesal, pues el derecho del trabajo procesal es otra materia, ¿no? Aquí lo importante es conocer las características de cada uno de estos elementos para que en su momento ustedes los puedan tomar y a partir de ello, pues ejecutar un fundamento, un argumento válido y suficiente de acuerdo a la demanda que estén realizando, ¿no? Entonces aquí vamos a estudiar que algunos de los principios rectores de la seguridad social son la universalidad. ¿Y qué queremos decir con universalidad?
de que todas las personas deben de participar de los beneficios de los sistemas de seguridad social. ¿Qué quiere decir? No importa, o bueno, mejor dicho, aquí tenemos que aplicar el artículo primero constitucional de no discriminación. Y ya con eso englobamos lo que queremos decir con universalidad, ¿no? Ahora que, ahora bien, también tenemos el principio de solidaridad. El principio de solidaridad establece que toda la población, en la medida de sus posibilidades, debe de contribuir económicamente al financiamiento de la seguridad social e institucional, ya que es la propia sociedad que por sus necesidades intrínsecas la ha creado y el Estado el que se ha encargado de administrarla a través de los diversos sistemas de seguridad social. Pero ¿a qué vamos con el tema de solidaridad? Como les comentaba, si bien todas las personas que tienen un tema de seguridad social están obligadas a contribuir con una cuota y esta cuota se les retira de manera inmediata desde la nómina, o sea, no es como que el dinero llega a la persona y la persona decide depositarlo, no. Ahí es un tema pues obligatorio, ¿no? Así como así como el patrón deposita el dinero de su sueldo, este se jala directamente para una cuota de seguridad social, por una parte. Pero también hay otra parte donde alguna persona puede ser alguien que genere recursos propios con algún emprendimiento que ahora están de moda y decida suscribirse a un tema de seguridad social. Entonces ahí va a realizar un convenio con el Instituto Mexicano de Seguridad Social para inscribirse y aportar, realizar tus aportaciones voluntarias. Ujú. Y mediante estas aportaciones voluntarias va a poder tener acceso a los servicios de salud correspondientes. Ahora, sí son importantes porque pues hay muchas carencias en el sistema, pero hay enfermedades que son excesivamente caras, 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 caras. Y pues lamentablemente no contamos con una economía con la suficiencia como para poder afrontar lo anterior. Hay obviamente seguros catastróficos, hay seguros de gastos médicos mayores, etcétera, pero como ya se los he comentado en clases anteriores, lamentablemente no tenemos la cultura financiera para que nosotros de manera voluntaria y cotidiana realicemos las aportaciones correspondientes, lo cual sería de pues gran ayuda, ¿no? Y esto también no solo tiene que ver con un tema financiero, también tiene que ver con un tema cultural de falta de cuidado de la salud, ¿no? La gente no está acostumbrada a realizar o a realizarse estudios anuales para revisar cuál es el estado de su salud. No tenemos un programa efectivo de atención primaria. ¿Qué quiere decir atención primaria? Que yo voy a revisar a todos los pacientes o a toda la población para prevenir cualquier situación. Por lo general, la gente ya va al doctor cuando se siente muy mal o cuando hay síntomas demasiado visibles que ya los hacen generar una preocupación. Lamentablemente, para cuando esto sucede, pues estos síntomas ya no son de primer nivel, ya son de segundo o tercer nivel. Y entonces ahí es cuando se empieza a generar el cuello de botella. ¿Por qué? Suponiendo, eh, yo voy al centro de salud o al Instituto Mexicano de Seguridad Social y me encuentro con que con que ya no tengo cintura, ¿no? A lo mejor estoy flaca relativamente, pero ya mi cintura está dejando de ser visible, ¿no? En cuanto a medidas. Desde ahí, lo ideal sería un seguimiento para que, pues obviamente desde un nutriólogo, etcétera, etcétera, puedan establecer una dieta y una vida menos sedentaria con ejercicio para que yo me pueda poner
para que yo pueda tener un peso adecuado a mi estatura y a mi edad. Esto no sucede, y al no suceder, a lo mejor este año me desapareció la cintura, pero a lo mejor el próximo año ya me apareció la panza. Y a lo mejor el próximo año ya traigo unos brazos, impresionantes, ¿no? Y entonces paso de un riesgo de padecer sobrepeso a tener sobrepeso, a tener obesidad y obesidad mórbida. Y entonces esto se traduce en que pude prevenir diabetes, en que pude prevenir cánceres de estómago, etcétera, en que pude prevenir una serie de enfermedades crónico-degenerativas prevenibles, ¿no? Hay enfermedades que no son prevenibles, que son congénitas y pues que sí o sí van a aparecer sin importar cuánto me cuide. Pero hay enfermedades que son prevenibles. Este tipo de enfermedades son las que deberíamos de cuidar o tener la cultura de cuidar para evitar ese gasto en el sistema. Y al evitar ese gasto en el sistema, pues entonces habría dinero para aquellas enfermedades que no puedo prevenir. Ujú. Y bueno, ese por el tema del principio de solidaridad. Por el tema de subsidiariedad. La subsidiariedad se refiere a la relación entre individuo, familia, organizaciones intermedias y la sociedad entera o el Estado con el fin de delimitar las áreas de competencia. La subsidiariedad establece las reglas sobre la respectiva unidad inferior de acción entre los integrantes de la sociedad y donde comienza la responsabilidad del Estado como coordinador y parte de la subsidiariedad de la seguridad social, ¿no? Entonces aquí el Estado va a establecer dónde me toca atender. La obligatoriedad. La seguridad social es un servicio público o obligatorio por parte del Estado, el cual debe ser prestado por entidades públicas o instituciones privadas en las condiciones establecidas por los reglamentos y normas dictados por el gobierno. Ahora, si bien tenemos la obligatoriedad y ha habido muchos casos donde hay una falta de atención, no hay recursos. Y van a seguir existiendo casos y van a seguir existiendo seguramente demandas donde las personas tienen todo el derecho de hacer ejecutable pues su derecho a la seguridad social, su derecho a la protección social. Ahora, aquí tenemos brevemente la situación nacional actual. Dice, actualmente México cuenta con varios sistemas de seguridad social, de los cuales destacan dos instituciones públicas que los proveen, que es el IMSS y el ISSSTE, pero recuerden que también tenemos el tema de la Sedena, el tema de Pemex, que también tienen seguridad social, y aquí tienen el tema en esta lección del INSABI, que antes era Seguro Popular, pero ya actualmente ya no es INSABI, en la actualidad ya es el tema de IMSS Oportunidades. Y tenemos el tema de la autonomía, que ustedes podrán revisar ahí de manera más detallada, el marco jurídico de la seguridad social, que como ya lo establecíamos, tiene que ver con la ley de seguridad social, con la ley del Instituto Mexicano de Seguridad Social, la ley del ISSSTE y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque como les comentaba, no solo está el IMSS y el ISSSTE, sino que también tenemos el caso de Sedena y de Pemex, que también cuentan con sus propios hospitales. Las características y bases constitucionales del derecho a la seguridad social, que también ya lo hemos estudiado, los ordenamientos legales, y ya de manera más detallada, los reglamentos, normas que tienen que ver con estas, con esta, con esta prestación que tenemos como trabajadores. Ahora, como siempre les repito, pues hay empleos que sí lo otorgan, hay empleos que no lo otorgan y si bien el artículo quinto de la Constitución, perdón, de la Ley Federal de Derechos, eh, perdón, de la Ley Federal del Trabajo establece
que todo lo que vaya en contra de los derechos pues queda automáticamente eliminado, esa es la interpretación. Pues hoy por hoy sabemos que eso no sucede, ¿no? Hoy por hoy sabemos que hay niños menores de 15 años trabajando, hoy por hoy sabemos que hay trabajadoras y trabajadores laborando con jornadas atípicas de trabajo extenuantes. Hoy por hoy sabemos que hay trabajadores que no tienen seguridad social. Entonces, bueno, o sea, es lo deseable, pero pues la situación en nuestro país obliga a que se acepten condiciones que no se deberían de aceptar. Ujú. Y luego nos ponen durante la elección algunos antecedentes sobre la seguridad social, donde, por ejemplo, en 1925 pues se elabora el primer proyecto de ley de seguridad social, su publicación, etcétera, ¿no? Ahí ustedes ya lo deben de estudiar más a detalle, la naturaleza y el marco jurídico. Y pues los escenarios de aplicación, ¿no? Puede ser desde la vida cotidiana, el ámbito educativo, el ámbito profesional, etcétera. Y bueno, en el tema, por el tema de la semana de la unidad número 7, el régimen obligatorio de la Ley de Seguridad Social, van ustedes también a revisar los tipos de seguros, ¿no? Las cuotas, las prestaciones, los requisitos, etcétera, etcétera. Que les digo, todo esto es más que nada un tema teórico, con lo que ustedes van a poder tener un primer acercamiento sobre lo que significa. Por ejemplo, aquí el tema dice los seguros. Para comenzar, es importante que conozcan el régimen obligatorio que comprende los seguros de riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales, ¿no? Creo que aquí como el objeto o lo más importante para los trabajadores es tener la certeza de que una vez que terminaron su vida laboral activa, su edad laboral eh, productiva, pues puedan tener una cierta remuneración, compensación económica denominada pensión mensual, la cual sea suficiente para tener, para vivir sin necesidad de seguir trabajando, ¿no? Pero reitero, hoy por hoy es muy complicado acceder a una pensión suficiente. Las, el común de las pensiones, pues no son realmente em, suficientes, por así decirlo, para que puedan tener acceso a una vida digna, como las pensiones, ¿no? Que se generan en otros países como Estados Unidos, donde vemos gente retirada que está viajando por el mundo. Entonces, eso es muy complicado en nuestro país, no es imposible, pero nosotros en este país tenemos otra realidad. Bueno, y ahí ustedes van a ver el seguro de enfermedad y maternidad, que ahora no solo hay el tema de paternidad, ahora también hay un tema en el caso de la incapacidad, es por el tema de paternidad, porque ya también se está estableciendo y se está reconociendo que no solo la mamá tiene derecho a quedarse en casa a cuidar de su bebé, ¿no? Sino que también el papá tiene derecho a disfrutarlo, a cuidarlo y a pedir estos días adicionales, ¿no? Y la verdad no se me hace nada descabellado. A lo mejor habrá papás que no lo quieran hacer, pero yo creo que también hay muchos que sí lo quieren hacer, que quieren disfrutar y que esto no debería de ser. Hoy por hoy el trabajo se ha vuelto como una obsesión, como una adicción y más que una necesidad, ya se caracteriza como, ¿cómo decirlo? Como un caso de vida o muerte, ¿no? O sea, yo veo antes que, pues no sé, a lo mejor faltaban un día al trabajo, 2 días al trabajo, no pasaba nada.
A lo mejor metes tu incapacidad por enfermedad, o a lo mejor simplemente te descuentan el día y listo, ¿no? Pero hoy por hoy el ritmo de vida que se está llevando a cabo es una locura. O sea, faltar un día al trabajo es como perderse, no sé, demasiadas cosas. Entonces, pues por eso mucha gente busca, o ustedes ven que muchas mamás, en lugar de tomarse el tiempo previo a su parto y el tiempo posterior a su parto, pues deciden trabajar, 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 trabajar lo más que puedan hasta el día de su parto y en adelante tomarse unos días, ¿no? Entonces sí es un tema también ahí de derechos que por una parte no están siendo respetados por nuestros trabajadores, pero, perdón, por nuestros patrones, pero por otra parte, pues también hay un miedo, perdón, de este lado a perder el trabajo, ¿no? Porque pues obviamente alguien me va a tener que suplir en esos días de maternidad, alguien va a tomar mi papel, alguien va a realizar mis actividades y qué tal que lo hace mejor que yo y entonces ya me dicen que chau, bye, ¿no? Y obviamente la gente necesita el trabajo. Entonces sí, la verdad es que vivimos tiempos complicados donde se está pues peso o donde se está dando mayor peso a otras situaciones que el propio vivir la vida, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a tener, van a revisar ustedes un tema de cuotas, ujú, lo que ya les había comentado. A los trabajadores les corresponde el 75%, el 70%, a los patrones, perdón, a los trabajadores el 25% y al gobierno el 5%. Y por ejemplo, en el tema de del ISSSTE, pues ahí cambia, ¿no? Una parte es del trabajador y otra parte es del gobierno. Y en el tema de la seguridad social, una parte era del gobierno federal, otra parte era del gobierno estatal, cuando era seguro popular, aclaro, y el asegurado o el usuario del seguro popular únicamente tenía que cubrir una cuota anual, me parece. Y fue un programa muy criticado, pero es un programa que hoy por hoy la gente extraña demasiado. ¿Por qué? Porque a lo mejor no funcionaba al 100%, pero a lo mejor funcionaba en un 50-60%. Y yo creo que sí fue uno de los grandes desaciertos de la administración morenista, porque lejos de tomar ese programa, evaluar las necesidades y tratar de cubrir, y en lugar de, si hoy funciona al 50%, vamos a hacerlo funcionar al 75%, pues se les hizo fácil desaparecer el seguro social, perdón, el seguro popular, que no solo era seguro popular, era fondo de gastos catastróficos, era el programa de bueno, el fondo de gastos catastróficos servía, perdón, hoy traigo la lengua muy trabada, no sé por qué. El fondo de gastos catastróficos servía para atender todas estas enfermedades que pueden ser de menoscabo para el patrimonio familiar, ¿no? Por eso es su nombre, Fondo de Gastos Catastróficos. Estaba también el tema del programa del siglo XXI para menores de 5 años que cubría cualquier enfermedad en su totalidad para menores de 5 años. Y yo sí escuché a un doctor neurólogo que le tocó atender a un bebé que no sé, no recuerdo qué enfermedad tenía, menor de 5 años, pero no les costó ni un solo peso a la familia, ¿no? Y además era pues una familia que obviamente no hubiera podido cubrir con ese procedimiento. Y lo único que tuvieron que adquirir, me parece, fue algún dispositivo que necesitaban para la operación y demás, pero algo mucho menor comparado con todo lo que implicaba ese procedimiento. Entonces el doctor yo lo escuché muy contento por haber podido participar en algo así. Eh, entonces, por eso, bueno, desapareció eso, desaparecieron también la atención a los cánceres principales, los cánceres de género, que es el cáncer de mama, cervicuterino, de próstata,
que justamente son cánceres donde se estaba realizando campañas intensas preventivas para que las mujeres pudieran ir a las jornadas de mastografías, para que pudieran realizarse Papá Nicolau. Los hombres igual, hoy por hoy ya no son los exámenes físicos que se realizaban para revisar el tema de cáncer de próstata, sino que única y sencillamente requerían de un examen de sangre, y todo esto eran grandes campañas que se estaban realizando para poder prevenir con tiempo y se redujeron los números, perdón, de incidencia de este tipo de situaciones. Hoy por hoy es muy complicado, incluso con las vacunas, ¿no? Eh, Todo esto me acuerdo porque, como les comenté en mi experiencia profesional, yo pasé por el Senado de la República y en la Comisión de Salud nosotros mismos podíamos solicitar este tipo de campañas para el personal del Senado. Y entonces traíamos en octubre pues los camiones de mastografía, pero también teníamos para que realizaran mastografías no solo a las trabajadoras del Senado de la República, sino también a sus familiares. O sea, podían ir mujeres familiares. Pero estas campañas no solo se hacían ahí, se hacían en delegaciones, se hacían en plazas públicas y por todo el país. Y entonces de esa manera, pues tú podías prevenir. También hacían muchas campañas en materia de sobrepeso y obesidad. Uno de los programas más sonados, el Chécate, Cuídate, Muévete, donde también, o sea, empezaron a generar conciencia para que la gente empiece a dejar de ser sedentaria y bajar el sobrepeso y la obesidad, porque pues somos número uno, ¿no? En sobrepeso y obesidad adulta, y también un tema en el infantil. En ese entonces éramos segundo lugar en infantil, hoy por hoy no sé en qué lugar estemos. Y bueno, todos este tipo de programas funcionaban con el Seguro Popular. Por eso les reitero, a lo mejor no funcionaba al 100% el Seguro Popular, pero funcionaba. Hoy por hoy no tenemos Seguro Popular, lo desaparecieron, crearon el INSABI. El INSABI fue un desastre. Quisieron hacer una compra consolidada de medicamentos a través de un organismo internacional denominado UNOPS, que no tenía ni la capacidad ni la experiencia para realizar una compra de este tamaño. Y entonces viene el escándalo de que no hay medicamentos para niños con cáncer, que son medicamentos que no es como que hoy te tomas la pastilla y mañana no y no pasa nada, ¿no? No, son medicamentos con los cuales tienen que ser bien constantes. Entonces, pues empiezan a surgir todo este tipo de elementos que dejan de funcionar. Entonces, repito, eh, para regresar al tema. Este tema del Seguro Popular, pues era una cuota tripartita donde participaba pues el gobierno federal, el gobierno estatal y la población, y pues poco a poco se iban otorgando los servicios, ¿no? Pero hoy lo que lo sustituye es el IMSS Oportunidades y eh, pues habrá que ver cómo opera, ¿no? Y luego tenemos el seguro de invalidez y vida, donde los riesgos protegidos en este seguro son la invalidez y la muerte del asegurado o pensionado. El otorgamiento de las prestaciones establecidas en este seguro requiere del cumplimiento de periodos de espera eh, medidos en semana de cotización reconocidas por el IMSS. Esa es otra de las problemáticas, ¿no? Yo creo que es muy común que escuchemos como abogados decir que alguien quiere reclamar su seguro de invalidez y vida o aumentar su pensión. Y entonces aquí nos podemos encontrar, pues a lo mejor con lugares donde sí lo hacen y lugares donde nada más le ven la cara a la gente, lamentablemente, porque las personas para justo poder tener mayor acceso a una pensión más digna, empiezan a dar cuotas, ¿no? Empiezan a realizar aportaciones voluntarias para poder subir su nivel y entonces poder jubilarse con una pensión mejor, ¿no? Con más dinero. Y les digo, hay lugares donde sí lo hacen y hay lugares donde les ven la cara, pero pues por eso es importante como revisar este tipo de situaciones para poder prevenir cualquier, pues, fraude.
¿no? Y luego tenemos los sujetos amparados, donde son los asegurados o pensionados por el IMSS y pues sus familiares, ¿no? En este caso tienen que acreditar el el vínculo familiar y tenemos ahí también para que puedan estudiar ustedes las cuotas, las prestaciones, el tema de requisitos, financiamientos y demás, que todo esto corresponde únicamente a un tema de, pues más de teoría, que ustedes pueden revisar brevemente. Mm, Y donde se pueden ir estableciendo cada uno de los casos, cada uno de los escenarios en los que se puede ver involucrado un trabajador. Entonces, pues denle un repaso a sus unidades. Recuerden que si tienen alguna duda o comentario, me pueden enviar un mensaje y yo estaré contestándoselos a la brevedad. Entonces, lean bien sus preguntas del test para que no quede ninguna duda. En el test anterior había una pregunta que tenía dos respuestas iguales. Entonces, quienes ya me mandaron mensaje para poder revisarlo, ya corregimos la calificación. Y si es el caso de alguien más, por favor envíenme un mensaje para poder identificarlo y que podamos hacer la corrección correspondiente. ¿Sale? Y bueno, pues por mi parte es todo. He tratado de dar las clases en un horario que se pueda, donde ustedes se puedan conectar más que nada, pues para que no sea un monólogo, que pueda ser un intercambio de información, que pueda ser más ágil, que puedan tener dudas, comentarios y demás, pero bueno, yo sé que es complicado. Y pues estaremos viendo la siguiente clase, cuál puede ser la mejor opción. ¿Sale? Entonces, bueno, pues les agradezco mucho su atención y les reitero, estoy a sus órdenes. Cualquier duda o comentario pueden enviar un mensaje. Les mando muchos saludos. Gracias.